Bienvenidos a todas y todas al Saxon Matutino. Bienvenidos a las personas online también. Pues el tema de hoy es las diferencias entre ejercicios de yoga y la cultura física. Entonces, para ello me basé en el libro de yoga completo e ilustrado de Swami Vishnudevananda, que es este de aquí. No sé si lo pueden conseguir online. En PDF no sabemos, se puede comprar en físico para los que les interese. Dice cosas muy interesantes y habla mucho del yoga, del funcionamiento, también de la parte un poco más física, un poco más, sí, más técnica. Bueno, entonces la idea principal básicamente es que el ejercicio físico y el yoga trabajan ambos el cuerpo, sin embargo, lo hacen de maneras muy diferentes. Entonces vamos a recalcar como las diferencias entre la cultura física y lo que es el yoga, el ejercicio del yoga. Un momento. Listo. Bueno, para ello queremos saber cuál es el objetivo más que todo del ejercicio físico, ¿no? Básicamente significa, al hacer ejercicio físico lo que buscamos es fuerza, lo que buscamos es velocidad, resistencia y bastante rendimiento. En cambio, el objetivo del yoga no es exactamente lo mismo, empezando por ahí. Simplemente el yoga lo que busca es como tal un equilibrio total del cuerpo, una respiración más consciente, una buena circulación de la sangre y bastante flexibilidad. Aparte de eso, nos da mucha claridad mental. Entonces básicamente la idea es que el yoga no busca cansar como tal el cuerpo, sino más bien busca hacerlo funcionar mejor. Es como la principal característica y diferencia entre los dos. Que no queremos desgastar el cuerpo ni cansarlo, simplemente que funcione de la manera más óptima para nuestra vida. Como dicen los maestros, cultivar como este templo para poder dárselo a Dios. Entonces lo principal es la salud y por eso voy a decir básicamente lo que más que trabaja el yoga a nivel físico. Entonces vamos a ver cómo trabajan los músculos. Entonces vamos a empezar con los músculos. ¿Qué pasa cuando un ejercicio físico es intenso? Se usa mucha energía, ¿no? Como que desgasta también mucha energía. Y los músculos también tienden como a contraerse muy rápido. También producen una fricción interna bastante grande y se acumulan sustancias como tal de fatiga. Entonces cuando hacemos normalmente ejercicio en el gimnasio o demás, lo que hacemos es fatigar un músculo hasta que nos arde, ¿no? El ardor se produce porque el músculo, al ser fatigado, produce un ácido láctico que se le llama. El ácido láctico es básicamente, es como, decirlo así en palabras sencillas, la reserva que hay en nuestro cuerpo, como en la moto o en el carro, la reserva de gasolina, que el cuerpo produce ya cuando el cuerpo no da más. ¿Qué pasa? Que esta reserva al hacerse requiere mucho más oxígeno y al no ser demandada esa capacidad de oxígeno por el aire que inhalamos, básicamente esto lo que hace es quemar o producir un ácido en el músculo, que por eso es que nosotros sentimos ese ardor cuando hacemos un ejercicio muy seguido, muy repetitivo. Entonces ese ardor es porque el ácido láctico se activó y produjo ese ácido en ese músculo y también al no ser demandada esa capacidad de oxígeno que llega como tal al músculo, el músculo tiende a fatigarse y a no responder. Entonces básicamente es como la reserva cuando cuando nuestro cuerpo produce, que es básicamente lo que hacemos cuando estamos en modo supervivencia.
Entonces, esto se da para que nosotros podamos escapar de los depredadores y demás en la prehistoria o en nuestra historia anterior. Entonces, eso es lo que busca o eso es lo que pasa cuando hacemos un ejercicio físico normal, que tendemos como a estimular el músculo para que crezca o tenga más resistencia o más fuerza o simplemente el músculo sea más bonito. Es como cuando uno corre muy rápido y las piernas empiezan como a arder mucho. Esa es la misma sensación, ese es el ácido láctico, como para que lo entienda un poco más fácil. Traté como de poner todo en palabras como mucho más sencillas, porque la verdad en el libro es un poco más complejo. Les voy a leer un párrafo para que entiendan. Cuando los músculos se contraen, el glucógeno se descompone en ácido láctico y se libera energía adicional. Esta energía se utiliza para reformar los fosfatos orgánicos a partir de fosfatos inorgánicos y o compuestos orgánicos. Una quinta parte del ácido láctico así producido se oxida en dióxido de carbono y agua y vuelve a liberarse energía. Esta última cantidad de energía se utiliza en reformación de glucógeno a partir de la quinta parte del ácido láctico restante. La fatiga es el resultado de la incapacidad de los músculos para obtener suficiente oxígeno para oxidar una cantidad suficiente de ácido láctico formado. ¿Sí entendí? Entonces básicamente traté como de simplificar todo para que el Saxon sea mucho más fluido. Entonces básicamente producimos ácido láctico, que es lo que nos castiga, nos fatiga el músculo. Y ese ácido normalmente se usa en la prehistoria como forma de supervivencia cuando estábamos en algún peligro. Entonces en el yoga, en cambio, la diferencia principal del yoga es que los movimientos son un poco más lentos y también los músculos vamos a trabajarlos de manera mucho más controlada, sin fatigarlos. Y también todo el movimiento va acompañado de una respiración. Por eso tanto énfasis en básicamente las clases de yoga en marcar la respiración, porque es muy importante para que se produzcan bien los efectos que queremos conseguir con el yoga. Entonces, no se les olvide respirar, muchachos, por favor. Básicamente, esto hace que el músculo básicamente se trabaje, pero que no se agote. Al inhalar en cada movimiento y exhalar de manera profunda, lo que hacemos es llenar más oxígeno como tal a nuestra sangre y mejorar nuestra circulación para que el músculo no se fatigue. Entonces, la demanda que está exigiendo el músculo, al ser tan lenta, no es tanta, pero también lo estamos supliendo con el oxígeno que estamos ingiriendo a nuestro cuerpo. Entonces eso hace que el el músculo trabaje por mucho más tiempo sin llegar a esa fatiga o sin producir ese ácido láctico que normalmente producimos. Entonces esta es como una de las principales diferencias que trabaja el yoga. Es como estirar el cuerpo suavemente mientras respiramos profundo, que todos lo hemos experimentado. Ahora vamos a ver la diferencia con la respiración, que también es muy importante. Básicamente en el ejercicio intenso normalmente la respiración se vuelve muy rápida y también se vuelve muy superficial. Pero el cuerpo también intenta conseguir más oxígeno. Como estamos demandando, nuestros músculos demandan más oxígeno, entonces por eso esas respiraciones tan rápidas y tan superficiales. Entonces es como cuando uno trota y o cuando uno va tarde al Saxon y llega a las 6 en punto y uno está... Pero entonces cuando en el yoga lo que queremos es todo lo contrario, que una respiración sea mucho más lenta, mucho más profunda, mucho más consciente. ¿Esto a qué ayuda? Esto ayuda a llevar como más oxígeno a nuestros tejidos, también relaja como tal el sistema nervioso cuando hacemos ejercicio intenso. No estoy diciendo que sea malo, pero cuando hacemos ejercicio intenso le estamos produciendo un estrés a nuestro sistema nervioso, por eso también produce el ácido láctico. Entonces, como tal, estamos generando un poquito de estrés en nuestro sistema nervioso.
También al hacerlo lento, consciente, vamos a mejorar mucho la circulación de la sangre y además de esto vamos a calmar todo lo que es la mente. ¿Por qué? Porque estamos en el momento presente. La respiración nos vuelve acá, no estamos pensando en qué va a haber de desayuno, qué va a haber esta noche, qué es lo que voy a hacer después, qué voy a hacer esta tarde, sino estamos en el aquí, en el ahora, presente en cada estiramiento, estimulando cada músculo y sintiendo esa parte del cuerpo. Entonces, por eso es tan importante está el yoga, porque no solo calma a nivel físico, sino a nivel mental también nos calma mucho y diría que demasiado. Ahora vamos con la diferencia principal dentro del corazón. El corazón básicamente, ¿qué pasa cuando hacemos ejercicio muy intenso? ¿Qué pasa con el corazón? Bombea muy rápido, o sea, es muy intenso la bombeada. Y esto hace que bombee demasiada sangre y también estamos esforzándola a que trabaje más fuerte. Esto pasa porque los músculos, como ya dije, necesitan oxígeno. Entonces hace que el corazón trabaje tratando de enviarle oxígeno a los músculos que me están pidiendo oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre el yoga? Que el yoga básicamente mejora el corazón, pero también sin sobrecargarlo, como es con el ejercicio físico. Nos ayuda a mejorar la circulación porque los latidos son mucho más fuertes. Al entrar todo el oxígeno al corazón, simplemente el corazón se encarga de distribuir por el resto del cuerpo y mantiene bastante las arterias elásticas y también llevan sangre pues a todo el cuerpo. Digamos que el flujo de sangre es muy constante y bastante equilibrado, que es como la principal diferencia entre el corazón, lo que pasa con el corazón entre ejercicio físico y el yoga. Entonces el yoga fortalece mucho el corazón, pero sin llegar a agotarlo, que es lo que usualmente pasa. Personas con problemas de corazón, digamos que no pueden hacer una actividad física muy intensa porque el corazón les va a bombear más. Pero en cambio con el yoga y con la respiración y como es tan tranquilo, va a hacer que esa persona también pueda entrar como en un flow y él trabaje ese corazón, pero sin tampoco sobrecargarlo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la circulación y las principales diferencias que hay entre la circulación, entre el yoga y la cultura física. Básicamente el yoga nos ayuda a que la sangre circule por todo el cuerpo y esto es porque, no sé, ¿alguno sabe qué lleva la sangre como tal a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, tejidos? Y aparte de eso, nutrientes. Y otro muy importante, que sin eso tampoco vivimos. Prana, energía. Entonces muy importante estas tres, tanto oxígeno como nutrientes, como energía es la que estamos llevando por medio de la circulación a todos nuestros músculos. Entonces por eso es tan importante la circulación y esto lo lleva a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿esto qué ocasiona en nuestro cuerpo? Básicamente que primero, que el cuerpo funcione de una mejor manera, también hace que los órganos trabajen de una manera más óptima y también que la recuperación sea mucho más rápida. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, después de hacer la práctica en Shavasana, justamente está pasando esto, ¿no? Está pasando las circulaciones, ya lo que hemos estimulado, la sangre o nuestro corazón está llevando sangre que es energía, nutrientes y oxígenos a esas partes que se han estimulado durante toda la práctica y esto ayuda mucho a la recuperación del cuerpo. Por eso se dice que en Shavasana es tan potente para la recuperación del cuerpo, porque es activar todo lo que nuestro cuerpo hace naturalmente, simplemente dejarlo ser. Bueno, también el sexto en el yoga también ayuda a limpiar mucho nuestro cuerpo. Esto es muy importante porque el cuerpo simplemente trabaja bien y también puede eliminar mejor los desechos o las toxinas que tenemos dentro. Entonces nos ayuda básicamente a limpiar, o sea, básicamente nos relajamos para que el cuerpo haga lo suyo. ¿Y que el cuerpo qué es lo suyo? O sea, ¿qué es lo que hace naturalmente?
Básicamente elimina toxinas, elimina residuos metabólicos, elimina sustancias que producen también fatiga. Por eso el yoga también puede reducir el cansancio, por eso también mejora la energía y por eso también mantiene el cuerpo mucho más sano. Entonces muchas veces, ay, que me da pereza hacer yoga, que no quiero moverme hoy, no quiero, pero en realidad uno a veces, no sé si les ha pasado, uno entra cansado al yoga, pero después de salir del yoga sale mucho más enérgico. Y esto es por esto mismo, porque al hacer las posturas y demás, por ejemplo, la media torsión espinal, el pes y demás, también estamos eliminando toxinas, estamos dejando que el cuerpo también elimine esa cantidad de residuos que hay en nuestro cuerpo, residuos también metabólicos y también esas sustancias que producen fatiga. Al darle oxígeno también estamos dándole oxígeno tanto a nuestro corazón para que bombee oxígeno por todo el cuerpo, como a nuestro cerebro. Por eso vuelvo a recalcar la importancia de respirar profundamente cuando hacemos la práctica del yoga. Entonces, la manera más consciente de hacerlo es con cada inhalación hacer un movimiento, cada exhalación hacer otro. Mejora mucho la energía, también se dice que, no estoy diciendo que la cultura física y los deportes sean malos, sencillamente podemos combinarlos. De hecho, creo que Yotin me corregirá, Shivananda también decía que el yoga también, lo ideal también sería acompañarlo con algún deporte o alguna actividad física extra. Entonces aprovechar que el yoga nos da tanta energía, tanta claridad mental, para una vez hecho yoga poder usar esa energía tal vez para usarlo en otro deporte o en algo que nos guste o, o ejercicio físico. Y también nos ayuda obviamente a mantener el cuerpo sano. De hecho, cualquier deporte independiente sea, es mejor que no hacer nada. El yoga también ayuda mucho a la columna vertebral. Es muy importante porque la columna básicamente es todo. Entonces, en el libro también nos hablan mucho de esto y dice que la columna vertebral es muy importante por varias razones. Primero, porque nos sostienen básicamente el cuerpo. O sea, sin columna no seríamos nada, literal. Protege también la médula espinal, que es la zona más importante, diría que, de todo el cuerpo, parte del cerebro y el corazón. Y también permite lo que es el movimiento. Pero entonces, básicamente, todo esto, desde que nacemos hasta nuestra vejez, se va perdiendo mucho, digamos, estos ligamentos y eso tienden a oxidarse un poco, entonces estamos un poquito más tiesos a nivel que vamos evolucionando o van pasando los años. Entonces no es lo mismo las vértebras de un niño, de un muchacho de 15 años a las de alguien de 80 años. Entonces eso suele deteriorarse y nos pone un poco más rígidos, por eso las personas mayores tienden a ser un poco más rígidas. Eso también nos vuelve menos flexibles y también tiende a, cuando nos movemos, a ser doloroso. Y eso es porque no hemos trabajado las articulaciones, que es lo que básicamente trabajamos con el yoga. Y esto se debe básicamente a varias razones, entre ellas y las más importantes que mencionamos acá, es la mala postura, cuando normalmente tendemos como a tener esta postura, a los hombros hacia adelante, o la falta también del movimiento, cuando nos hace falta como más ejercicio, más movimiento en nuestra vida, cuando más que todo en la ciudad, en los trabajos de oficina, estamos muy sedentarios y muy quietos, es importante también movernos un poquito. Y también la debilidad muscular, al no entrenar estos músculos, al no movernos, simplemente el músculo se vuelve muy débil. Entonces por eso las dolencias cuando uno es mayor. Pero eso no quiere decir que sea para siempre. Si se practica yoga muy seguido y constantemente, puede haber, como vemos en el Instagram, las señoras de 80 años que hacen el split. Entonces, es muy importante. Eso no quiere decir que no se pueda. Simplemente, si se hace constantemente y se mueven las articulaciones y hacemos ejercicios profundos, como el yoga, esto tiende a decir a mejorar la columna vertebral y a mantener esa elasticidad así si tengamos 80, 90 años. Es muy importante también el yoga para estas personas desde jóvenes, desde niños, si se puede,
para el resto de la vida. También tenemos el problema de las malas posturas. También acá hace mucho énfasis en las malas posturas y es básicamente porque pasamos todo el día sentados o encorvados o mirando hacia abajo. Esto lo que provoca básicamente es tensiones, muchas tensiones acá en el cuello, también dolores como en los hombros, también presión como mucho en los nervios y también mucho dolor de cabeza. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, tal vez si nos da mucho dolor de cabeza es porque estemos haciendo las anteriores. Algo interesante que dice el libro es que cuando la cabeza se inclina un poco hacia adelante, cuando estamos normalmente por el celular viendo hacia adelante o por las computadoras o estamos con el cuello así, básicamente lo que tiende a hacer la columna es se encorva de esta parte para compensar el peso de la cabeza que está hacia adelante. Muchas veces tenemos jiba, pero es simplemente porque estamos en cada momento mirando hacia adelante, encorvado. Como que hay mucha tensión en el cuello, entonces lo que hace la espalda es equilibrar eso. Por eso nos crea mucho la jiba. Me pasa mucho a mí. Entonces, ¿cómo ayuda el yoga a la columna específicamente? Básicamente, nos estiran la columna, fortalecemos los músculos de toda la espalda. No sé si han visto que en perro boca abajo, cuando uno de verdad empuja con las manos y lleva la cabeza en medio de los brazos, se siente mucho la espalda. No sé si la notas y para que lo hagan bien. Es empujando bien los dedos, abriendo bien las manos y empujan y las caderas bien arriba, se siente mucho la espalda. Y con cualquier postura también se trabaja bastante la espalda. Entonces acá fortalecemos los músculos, también liberamos mucho la presión en los nervios y también mejoramos mucho la postura. De hecho me pasó a mí, yo pues siento que todavía tengo jibita, pero literalmente yo llegué así y con todo el yoga que he hecho me ha hecho un poquito mejorar la postura y por eso estoy tan agradecido con el yoga. Qué bendición el yoga. Y también la importancia de las articulaciones. También vamos a hablar acerca de las articulaciones y qué produce el yoga en estas, porque también es muy importante. Las articulaciones son partes donde los huesos se unen. O sea, las articulaciones las tenemos en muñecas, codos, hombros, que son las partes donde los huesos básicamente se pegan. Entonces, si no se mueven constantemente las articulaciones, estas tienden a volverse rígidas con los años y también pierden mucha la movilidad. Por eso entre más años, he visto amigos de 25 años que les duele hacer esto, cuando hacen esto simplemente les traquea un montón. Entonces es simplemente darle el movimiento. Por eso es tan importante, acá hacemos tanto énfasis en las Pawamuttasanas o en los ejercicios que hace Cristina, que nos dice que cuando amanezcamos, cuando nos despertemos, lo primero que hagamos son movimientos articulares para despertar un poco y darle movilidad a esto. Eso también está para ayudarnos a nuestra vejez. Vamos a hacerlo un poquito práctico, vamos a hacer unos Pawamuttasanas acá. De momento. Entonces vamos a estirar los pies. Vamos a empezar a mover dedos de los pies, hacia arriba, hacia abajo. Luego acompañamos con tobillos. Ya me traqueó. Ahí yo escucho. Vamos a mover también los dedos de las manos, dedos de los pies, también las muñecas. Despertemos ahí todo el cuerpo. Vamos a empezar hombros también hacia atrás. Hombros hacia adelante. Ahora en el pecho, miran hacia adelante, miran arriba. Y exhalan, gato erizado. Inhalan. Exhalan, gato erizado. Inhalan. Y exhalan, gato erizado.
Ahora con el cuello vamos a hacer medias lunas a un lado, al otro. Ahora vueltas completas hacia la derecha con el cuello, si no te duelen los cervicales. Hacia el otro lado. Detenemos el movimiento, sentimos. Vemos la postura de meditación. Entonces, sí, básicamente hacer estos ejercicios apenas nos levantemos es súper efectivo, inclusive así en cualquier momento, si estamos en oficinas, la gente de la ciudad, hacer estas pausas activas nos sirven un montón. Por eso también hacemos tanto énfasis y me corregirán de lo que he escuchado, los maestros lo que hacían eran 3 meses de solo Pavamautasana, solo los movimientos articulados, ya para empezar a hacer saludos al sol. Entonces los maestros ya sabían este conocimiento y sabían que las articulaciones son muy importantes antes de empezar a hacer como tal todo el ejercicio. Ah, bueno, mira. Tengo tiempo de saxen. Yoga para principiantes, aprovecho acá, todos los sábados vamos a hacer, todos los fines de semana en Banadurga Ashram hacemos curso para principiantes donde enseñamos todos estos movimientos completos y toda la serie Rishikesh que hacemos acá, súper beneficiosa para las articulaciones y para tu vida en general. Bueno, seguimos con las articulaciones. Ya. El cuerpo humano puede mantener flexible incluso hasta la vejez, pero solo si se mueve, se estira y se ejercita constantemente y correctamente. Las posturas de yoga ayudan a mantener esa flexibilidad durante toda la vida, pero hay que ser constantes. Esa es como la disciplina en la vida de un yogi, es muy importante. El yoga también fortalece los ligamentos. ¿Alguno sabe qué son los ligamentos? Básicamente son los tejidos que unen a los huesos entre sí. Entonces son como los tejidos, los hilitos que tenemos en cada ligamento, bueno, que unen los huesos. Si no se usan, básicamente, si no hacemos ejercicio, no hacemos yoga, normalmente esto tiende como a cortarse, estos ligamentos, y también se vuelven muy rígidos. Entonces lo que nos ayuda el yoga es como a estirar estos ligamentos y también a mantenerlos sanos y fuertes. Y también nos mantienen bastante la movilidad del cuerpo. Y también quiero hablar de las curvas naturales de la columna. Entonces, eso me recuerda a una acción que dio Omar. Básicamente la columna como tal tiene 4 curvas normales, que es la cervical, que es la del cuello, que es como así. La torácica, que es desde la espalda media, que es por acá, por la línea como de los omóplatos. Luego la lumbar, que es detrás de las lumbares, y el sacro, que es debajo, acá detrás de la pelvis. Y estas curvas son así porque nos ayudan también a mantener tanto el equilibrio, nos ayudan también a algo tan sencillo como caminar, y también nos sirven para absorber impactos fuertes. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una mala postura? Que podemos alterar estas curvas, por lo cual nos altera pues también a mantener el equilibrio, también nos afecta el caminar y también nos afecta a recibir los impactos de manera óptima. Entonces básicamente lo que nos sirve el yoga es a mantener todo esto equilibrado para que funcione de la manera óptima. Entonces, ¿qué buscamos realmente con los ejercicios de yoga?
los ejercicios de yoga están diseñados primero, mantener la columna flexible. Segundo, mantener la movilidad del cuerpo. Tercero, mejorar la circulación. Cuarto, mejorar la respiración. Quinto, mantener los músculos saludables. Y sexto, equilibrar la mente y el cuerpo. Entonces ya para finalizar voy a hacer un pequeño resumen de todas las diferencias que he dado hasta el momento. Entonces, en el ejercicio físico tenemos movimientos rápidos y en el yoga tenemos movimientos lentos y conscientes. En el ejercicio físico tenemos mucho esfuerzo, mientras que en el yoga tenemos un esfuerzo moderado, sin sobrecargarnos. En el ejercicio físico tenemos respiración muy agitada y rápida, y en el yoga tenemos respiraciones profundas y lentas. En el ejercicio físico tenemos que produce mucha fatiga y en el yoga tenemos que produce mucha relajación. En el ejercicio físico tenemos que buscar mucho el rendimiento del cuerpo, mientras que en el yoga lo que buscamos es un equilibrio. En el ejercicio físico trabajamos los músculos, mientras que en el yoga trabajamos el cuerpo y la mente. Entonces, básicamente, ya para cerrar, me gustaría compartir esta frase: el ejercicio físico entrena el cuerpo y el yoga entrena el cuerpo, la respiración y la mente al mismo tiempo. Entonces, para que lo analicemos, lo interioricemos, también me gustaría aclarar que no estoy diciendo que el ejercicio físico sea malo o ningún otro deporte. De hecho, es muy bueno hacerlo y combinarlo. Pero quería saber la diferencia entre lo que es el yoga de verdad, o qué busca el yoga, cuál es el objetivo del yoga, que es muy distinto a los demás, que es calistenia, ejercicio físico, gimnasio y demás. Y son básicamente a veces hasta contrarios. Entonces, tengámoslo en cuenta. Mi recomendación, como lo decía Shivananda, es hacer yoga para tener todos estos beneficios de la mente, la respiración, la circulación y demás. Trabajar nuestra columna vertebral, pero también combinarlo si nos gusta algún deporte con algún deporte o gimnasio o algún deporte físico. Entonces, sin nada más que decir, doy un espacio para si tienen algún comentario, alguna pregunta. Felipe. ¿Este? Bueno, buenos días, primero que todo. Primero quería hacer una claridad con respecto al ácido láctico. Bueno, el que es el glucógeno es como esa reserva de glucosa que está en los músculos. Entonces, para que haya ATP, que es adenosín trifosfato, se llama adenosín trifosfato porque es un adenosín pegado a 3 fosfatos. Cuando se libera un fosfato, eso genera energía dentro del músculo. Entonces, se necesita esa molécula de glucosa para que entre en el ciclo de Krebs. El glucógeno es glucosa básicamente, y ya ahí se produce una serie de ATPs, que eso le da energía al músculo. Y eso es lo que va gastando a medida que va haciendo la contracción. Entonces, el ácido láctico se genera porque hay ese gasto de glucosa. Es como el desecho, es lo que el cuerpo produce después de que hace todo ese proceso de ciclo de Krebs, se liberan esos ATPs y ya lo que queda es ácido láctico, que se libera por la orina. Entonces, no solamente la actividad física produce eso, cualquier tipo de contracción, isométrica o isotónica, que son estas que son con movimiento, o estas que son estáticas, que también se ven dentro del yoga. Cuando tú estás haciendo una pose en equilibrio, estás también haciendo una posición isométrica. Entonces, yo creo que no es satanizar. Y por el otro lado, pues hay cosas que de pronto dices que en la actividad física no se hacen, y si se hacen, tú puedes controlar tu respiración. Entonces puedes inhalar al subir, exhalar al bajar, hacerlo controlado. De hecho, es lo que se busca, como no hacerlo así como una maquinita, sino
conscientemente. Y cuando tú haces la contracción excéntrica relajado, estás trabajando más fibras, estás rompiendo más fibras, lo que te ayuda a fortalecer más el músculo. Yo creo que es más tener un equilibrio entre esas dos. Obviamente había pues anteriormente se veía más la cultura del ejercicio focalizado, que tú ibas al gimnasio y ibas a entrenar el pectoral, los bíceps, porque era lo que te gustaba ver. Pero ahora hay otra contracultura que es el ejercicio funcional. Es un ejercicio que te especializas movimientos que tú utilizas en la vida cotidiana que te sirven para mejorar. Por ejemplo, si tú no trabajas tu potencia, llegas a una edad avanzada y no te puedes parar bien. Hay estudios que lo ratifican. Y los ejercicios de potencia son todos los de salto. O sea, es combinar la fuerza más la velocidad. Eso es la potencia. Entonces, pues de pronto yo entiendo que el libro nos diga eso, pero también hay que tener un poco de criterio y decir como que no es todo exactamente así. Hay que mirar las cosas puntualmente una por una. Mi comentario va sobre que a veces tenemos como la percepción de que la actividad física ha perdido también como el contexto espiritual de la cual proviene, y es porque precisamente nos enfocamos mucho en un problema social que vamos a tratar en un satsang más adelante sobre la civilización, y es que en teoría hemos convertido todo como en la glorificación del cuerpo. Pero cuando vamos como a los inicios del ejercicio físico dentro de Occidente, nos podemos remontar también como a la antigua Grecia, que veían la actividad física también como una actividad espiritual. Por eso nació las Olimpiadas, pues como en ese contexto, más o menos en el 600, 700 antes de Cristo, donde todo el mundo griego hacía un peregrinaje a la ciudad de Olimpia y hacían todo un ritual religioso que se consagraba al cuerpo. Y el mismo Platón en muchos de sus tratados decía que, y eso es como muy, muy parecido a lo que dice el yoga, de que somos cuerpo, mente y cuerpo, espíritu y alma, y integraban lo que es el espíritu con lo que nosotros consideramos la mente. Y dentro de esos procesos de actividad física también hacían procesos en los que tenían que estar ese triángulo equilibrado, porque ellos no veían el cuerpo como algo separado, y bueno, ahí sí hay una diferencia, pero trataban como dentro de su proceso espiritual que nosotros hemos perdido un poco, de integrar esos tres asuntos. Y si nos vamos a otras actividades físicas como las artes marciales, ellos tienen un profundo sistema filosófico, espiritual, también respiratorio, entonces es como también bueno pues como tenerlo en cuenta. Bueno, voy a comentar de los beneficios del yoga, aparte de, bueno, de la que realmente el yoga, el ejercicio, y fue la recuperación física no utilizando fisioterapia, tampoco satanizándola porque pues la he vivido por ciertas lesiones y accidentes que tuve y también me curó, pero realmente yoga a través de yoga y la intención que uno le ponga, o sea, esa energía que tú enfocas en ese lugar de tu cuerpo que de pronto tiene una lesión o un dolor, doy fe de que realmente sana. O sea, yo llegué acá y bueno, desde antes yo venía practicando yoga porque tuve una lesión en cervical y tuve que dejar de hacer ejercicio, tuve que durar prácticamente 2 meses acostado sin hacer movimiento en el cuello, no podía girar la cabeza porque tenía síntomas en todo el cuerpo, síntomas neurológicos, y empecé a practicar con Ahimsa, que es la no violencia, y progresivamente, pero es un gran camino a la recuperación física y en especial de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque mi médula se ha tenido unos resultados increíbles, milagrosos.
Bueno, ya para finalizar, me gustaría decir que bueno, la gracia no es satanizar ninguna. Obviamente todas se respetan y todas merecen su respeto. También espiritualmente, yo sé que muchas ejercicios físicos o demás o deportes tienen su lado espiritual también. Entonces, acá básicamente me guié mucho por este libro y dice que, pues, básicamente que el yoga ha sido una enseñanza que ha sido milenaria, o sea, desde los Vedas. Entonces, se dice que este conocimiento fue, pues, desarrollado de una manera muy práctica y los demás ramas que han venido siendo deportes o culturas físicas han venido, pues, después. Entonces se dice que es como también honrar como a esta cultura, ¿no? Al yoga que ha sido una enseñanza milenaria que ha ayudado a tantas personas. Bueno, sin nada más que decir, vamos a decir los anuncios. Muchas gracias a las personas online por haber participado en este Saxan. Tenemos un profesorado de yoga de 21 días que va a empezar desde el día 24 de abril hasta el 15 de mayo. Muy invitado si quieres ser profesor de yoga, de esta tradición, o simplemente quieres este conocimiento para ti, integrarlo en tu vida. Puedes hacer el profesorado 21 días acá en la selva, acompañándonos, recibiendo todo el conocimiento del yoga. También tenemos un profesorado de yoga prenatal y acompañamiento al embarazo, que es del 15 al 22 de mayo, que ya se acerca y si quieres conocer el yoga, si estás embarazada, quieres darle como esta energía a tu bebé o tratar de llevar conscientemente tu embarazo, puedes hacer este profesorado de yoga prenatal para acompañar a estas personas que lo necesitan. Semana Santa tenemos un profesorado avanzado con Jorge Arango. Él nos va a visitar desde el 27 de marzo al 5 de abril. Entonces, muy invitados acá. Jorge Arango los accents de él son magníficos, altamente recomendados para que vengan el 27 de marzo. También tenemos el retiro de yoga y familia en la selva, que es del 1 al 5 de abril, para que vengan con sus niños, con las familias, a acabar varias actividades. Nuestras compañeras de niños hacen muchas actividades muy bonitas y trascendentales que marcan también el espíritu y el alma de estos seres. Entonces nada como venir acá a la selva en familia para transformarse. Entonces del 1 al 5 de abril. Hatha Yoga y curso para principiantes, como lo mencioné, son todos los fines de semana en el Ashram y en Atman Yoga, en la sede del poblado de Medellín. Es en el inicio y a mitad de mes. Muy altamente recomendado para que vayan y conozcan esta tradición. Y los próximos retiros desde yoga y manejo de emociones, que empieza del 13 al 15 de marzo. También te he recomendado y seguido también del yoga y chakras inferiores con el de Jorge Arango, que es del 27 al 31 de marzo. Y yoga y chakras superiores, que es del 1 al 5 de abril. También recordar los viajes al origen, que tenemos el viaje a Támesis, que va a ser en el puente del 20 de marzo. Muy altamente recomendado para explorar en forma de peregrinaje y no de turistas estos pueblos tan trascendentales y conocer su historia. Y también tenemos el viaje a Suriquí, que va a ser el viernes 15 de mayo. Entonces, pueden ver la información en la página, hay cupos limitados, entonces para que se animen a ir a conocer estos lugares maravillosos. ¿Listo? Entonces nos preparamos para cerrar el espacio. Disponemos, nos sentamos cómodamente, espalda recta.
Trayambakan Yayamahe Sugandhi Pushivardhanan Urvarukamiva Vandana Mintrior Bushyamambritat Om Trayambakan Yayamahe Sugandhi Pushivardhanan Urvarukamiva Vandana Mintrior Bushyamambritat Om Trayambakan Yayamahe Sugandhi Pushivardhanan Urvarukamiva Vandana Mintrior Bushyamambritat Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Hicimos la oración universal que está en la hojita. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Sat Chit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Danos el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Preparados para el Arati, la versión